Permítame un segundo. Vamos a ver este tema de análisis semántico y vamos a ver el tema de definición de requerimientos. ¿Qué es un análisis semántico? Pues un análisis semántico del caso implica seguir una secuencia de tareas técnicas de manera sistemática que nos permita entender el caso y establecer cuál es el objetivo del análisis a partir de una situación del mundo real, es decir, a partir de hechos y una necesidad específica de información. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tú debes conocer una situación del mundo real y aparte de que veas que está la situación del mundo real, saber qué necesidad específica de información hay y a partir de esa situación del mundo real que involucra disponibilidad o no disponibilidad de ciertos datos, entonces planteas un objetivo de análisis. No se vale hacer análisis abiertos en donde nunca sabes cuándo va a terminar. Es decir, es como decir, vamos a hacer algo hasta donde llegue. Híjole, pues es que si supieras un poquito de gestión de proyectos te darías cuenta que un proyecto de hasta donde llegue implicaría un costo infinito y los recursos siempre son limitados. No puedes tener un proyecto infinito, entonces necesitas acotar a un objetivo para poder brindar un resultado. Asocia esto a un resultado. Mientras no está delimitado el objetivo, nunca vamos a poder evaluar si tus resultados son buenos o no son buenos, porque nunca hay una meta a la cual llegar. Eso es bien peligroso para un profesional. ¿Por qué? Pues porque siempre va a estar exigido, exigido, exigido y nunca va a haber un resultado concreto, porque el resultado ni siquiera está definido. Entonces, el análisis semántico se basa en eso. ¿Qué vamos a hacer? Generalmente lo que hay que hacer es un proceso de inmersión o que le llaman onboarding. En inmersión, tú te metes a estudiar un poco. Yo estoy pensando como consultor de analítica. Cuando a mí una empresa me dice, oye, es que queremos que vengas, Felipe, para que nos orientes un poco cómo hacemos, cómo dirigimos una iniciativa de analítica empresarial. Desde el momento en que me contactan, mi trabajo empieza. ¿Por qué? Porque yo necesito entrar a la página web de la empresa a ver a qué se dedica, qué hace, cuáles son sus resultados. Y voy escudriñando y voy pidiendo información para ver cuál es su organigrama, cuáles son las formas en que se dirige. ¿Tiene sucursales en el extranjero? ¿No tiene sucursales? ¿Dónde están sus operaciones de producción? La producción la hacemos aquí, la hacemos en Estados Unidos, la hacemos en China, dónde se hace, lo que se produce. Todo eso. Lo que quiero que me entiendan es que yo no puedo llegar con ese cliente que me está pidiendo asesoría de analítica a preguntarle a qué se dedica. Imagínate que yo llego a Coca-Cola y le digo, a ver, ¿y ustedes qué venden? ¿Cómo que qué vendemos? O sea, no lo pudiste investigar antes y no pudiste investigar cómo está mi estructura. Tú debes hacer una inmersión, meterte a conocer al cliente en lo general para no hacer preguntas, ya no digo tontas, sino tan tontas, como decir, oye, ¿y ustedes quiénes son? ¿Qué venden? Híjole, pues estamos perdiendo tiempo valioso en una reunión porque tú no hiciste tu tarea de investigar a qué me dedico. Cuando tengo mi website, cuando ahí dice un montón de cosas, tú puedes conocer cuáles son mis líneas de producto, qué vendo, hasta cuáles son mis precios, mis cadenas de distribución. ¿Cómo que no investigaste todo eso antes? Pues yo asumiría que hay que una inmersión. ¿Para qué? Cuando tú haces la inmersión, haces una reunión inicial y esa reunión inicial con tu cliente de analítica tiene un objetivo bien concreto: determinar si la analítica se quiere hacer para resolver un problema o si se quiere hacer para revelar oportunidades. Eso es lo principal. Y a partir de ahí ya empiezas a meterte un poco más y empiezas a establecer objetivos de análisis. Como consultor es bien importante establecer el objetivo del análisis porque prácticamente tú
todas tus cotizaciones y propuestas económicas y entrega de resultados va a ser en función al objetivo que definas, ¿sí? Muy diferente a cuando trabajas de planta como empleado en las mismas empresas, pues ahí sí te pueden tener una indefinición en donde pues las cosas van saliendo y van saliendo cosas todos los días. Pero cuando andas de consultor, no. ¿Por qué? Porque tú ajustas tu presupuesto económico a lo que vas a hacer y obviamente no puedes cotizar en cuánto cuesta un trabajo de analítica si ni siquiera sabes el alcance que tiene. Pues ahí la importancia. Ya que identificas los problemas y oportunidades, pones tú o propones cuáles podrían ser las soluciones informativas y luego ya ahí elaboras un documento de entendimiento. Tú haces un documento en donde le dices a tu cliente, tuvimos esta reunión, entendimos esto, entendimos que el problema o la oportunidad es estas fueron las soluciones que propuse, dime si lo entendí bien o no lo entendí bien y dime con qué solución te identificas, ¿no? Y el cliente lo que te va a decir es, mira, ¿sabes qué? Este punto no lo entendiste bien, corrígelo. Este punto sí lo entendiste bien. De las 5 soluciones que me propusiste, te acepto 3 y va. Y entonces ahí es donde tú ya tienes el objetivo específico de lo que quieres hacer y pues ya puedes hacer también incluso una propuesta económica, ¿ok? Fíjense, hablamos de la entrevista, ¿qué es lo que debiera pasar en la entrevista? Antes de la entrevista decía que hay que obtener información del cliente y la industria, reconocer la terminología de la industria, reconocer la entrega de valor del cliente. ¿Qué considera el cliente entrega de valor a sus propios clientes, ¿no? Hay que saberlo. Durante la entrevista identificamos problemas y oportunidades, conocemos el tiempo disponible, porque de repente está todo muy claro, pero te dicen, híjole, nada más que lo queremos para la próxima semana. Pues, híjole, para la próxima semana lo veo muy complicado, ¿no? O lo quiero dentro de un año. Ah, pues es diferente. ¿Cuánto tiempo dispone? Siempre es crucial saberlos y conocer las restricciones. Hay veces que hay restricciones legales, hay veces que hay restricciones organizacionales o restricciones de cualquier tipo. Esto no lo puedes hacer, esto sí lo puedes hacer. Bueno, hay que conocerlo de antemano durante la entrevista, saber. Hay veces en que me ha tocado de que hay otras personas que se ponen ahí a ver una solución. Dicen, mira, esto ya está todo, ya sabemos cómo vamos a hacerlo. Y tú estás asumiendo que vamos a usar Tableau como herramienta de visualización. Y luego de repente te dicen, híjole, Tableau, no, tenemos licencias de Power BI, tenemos contratado Power BI. Es una restricción que no preguntaste y todo lo que tú pensabas hacer, lo pensaste con Tableau cuando había que hacerlo con Power BI. O a lo mejor no hay ninguna herramienta. Dices, ¿sabes qué? No hay ni Tableau ni hay Power BI. Excelazo. Es una restricción. Tengo que hacer todo esto en cierto tiempo en Excel. Híjole, bueno. No es malo ni bueno. Son delimitadores nada más. Y luego, posterior a la entrevista, hay que conocer la organigrama y cadena de mando, porque a veces, fíjense, lo que me ha dejado la experiencia, a veces la disponibilidad de los datos no depende de cuestiones tecnológicas. A veces la disponibilidad de los datos tiene que ver con la gente. De que a veces no me explico por qué de repente ciertas áreas son muy celosas de su información. Y yo digo, oye, ¿realmente es su información o la información es de la empresa? Porque el departamento A no debiera tener problemas para conseguir información del departamento B, y sin embargo los tiene. Es, híjole, es que hay que pedirle la información y no nos la va a querer dar. ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Cuál es el fundamento de no dar la información? Entonces, por eso hay que conocer el organigrama en las cadenas de mando, ¿sí? Conocer las políticas, los procedimientos, los procesos que tiene la empresa, los papeles de trabajo. A veces, una cosa es lo que te dice el cliente y luego le pides los papeles de trabajo y ves los papeles de trabajo y dices, esta información es bien diferente a la que me platicaron. Los papeles de trabajo me dicen que hay cierta información que ni siquiera se puso sobre la mesa en la entrevista. Entonces, tienes que empezar a hurgar a ver dónde queda esos papeles, esa información que está en los papeles de trabajo, en qué sistema terminan.
en qué base de datos terminan, cómo acceso a eso, ¿ok? Y hay que conocer los sistemas y la infraestructura de datos. ¿Qué sistemas tiene? Tiene la información en la nube, tiene la información en Azure, tiene la información en Amazon Web Services, tiene su base de datos local, tiene múltiples servidores, un solo servidor. Todo eso lo tienes que empezar a preguntar, porque seguramente conforme esté dispersa la información, pues vas a tener que agregarle complejidad a tu fase, sobre todo a la fase de extract. Esta sería una secuencia, fíjense bien, esta sería una secuencia de la perspectiva, desde la perspectiva de datos. Yo analizaría el contexto del tema, formularía ciertos supuestos. Generalmente el cliente muchas veces te va a aventar supuestos y tú tienes que llevarlos y transformarlos a hipótesis de trabajo. Ahorita vamos a hablar de eso. Luego, ya que tengo hipótesis, declaro objetivos, enumero variables, determino relaciones entre variables y las clasifico. Y luego ahora sí ya voy a tener un entendimiento más o menos aceptable de todos los datos y lo que involucra tenerlos, ¿ok? Vamos a revisar el Lab 3.1, analizar el contexto del caso. Ese yo lo muestro aquí, si quieren, en mi pantalla para no irlo a abrir nosotros. El 3.1, que esto viene en su workbook, ¿eh? Aquí dice, en este lab se analiza el contexto del caso, tratando de entender cuál es el tema y sus alcances. Aquí voy a ser muy breve con esto para que lo vean. Aquí lo que voy a hablar nada más, luego leen ustedes los documentos, habla del Titanic que se hundió. Fíjense, es importante que me va diciendo que había 2,224. Es importante tener ese número porque ese número es el número del universo de datos posible. A partir de ahí vamos a sacar muestras o muestreos a partir de ese número. Dice que murieron 1,496 y pues dice que fue una tragedia muy grande y dice que la Enciclopedia Británica tiene 1,310 pasajeros, ¿no? Dice, es la base de datos más completa que se sabe la suerte de 1,310 personas y a partir de ahí pues podemos sacar información en general de ese evento. Y ahí, obviamente, en un caso normal, pues tendríamos un caso mucho más complejo, pero a lo que voy es que en este lab date cuenta que hay toda una historia sobre los datos y que tienes que conocerla y empezar a meterte en ella, ¿sí? De eso habla este lab. Y luego, la observación informal. Lo primero que vas a hacer es una observación informal. Es la parte del proceso donde el analista comienza a pronunciarse junto al cliente de la información respecto a los datos. En esta fase se revisan supuestos desde una perspectiva no técnica. Perdón. Aquí entramos en el tema de observaciones coloquiales o también llamados supuestos. Son juicios de valores que una persona emite sin que le conste nada, ¿sí? Por ejemplo, oye, el peso tiene buen tipo de cambio gracias al ahorro de las personas. Alguien puede decir eso, no, es que el peso, tenemos un peso fortachón porque las personas están ahorrando. Híjole, eso supones, pero pues hay que ver qué variables son las que juegan en eso y por qué está pasando lo que está pasando. Las nuevas generaciones prefieren el jabón líquido que el jabón de barra. Supongo, ¿sí? Creo, pero no me consta. Hay que corroborarlo. Las ventas de la línea de productos químicos están a la alza gracias a la pandemia. Suponemos, pero no nos consta. Entonces, los supuestos son esa información que son como los hilos que hay que estirar para sacar más conocimiento de lo que realmente se quiere analizar. Aquí vamos a identificar los supuestos del caso en Lab 02. Fíjense cómo aquí tengo una serie de supuestos. Todos los que vimos la película podemos tener estos supuestos. Fíjense, parecería que la gente que viajaba en primera clase en el Titanic tuvo más acceso a los botes salvavidas y por tanto sobrevivieron más. Es un supuesto. Parecería que las mujeres se salvaron más que los hombres. Es otro supuesto. Parecería que la gente de más edad tenía más probabilidad de salvarse, así como los niños. Supuestos. Fíjense cómo una parte importante de los supuestos es que nunca aterrizan en términos de variables. Los supuestos hablan de valores de variables. Por ejemplo,
Aquí dices tú, parecería, perdón, aquí dice, parecería que la gente que viajaba en primera clase, pero esa no es una variable, es un valor de una variable. Hay una variable que se llama clase viajero, que tiene primera clase, segunda clase y tercera clase. Fíjese cómo aquí no me está diciendo la variable, me está diciendo un valor. Y sobrevivieron. Quiere decir que hay otra variable que me dice si sobrevivió o no sobrevivió. Pero aquí no me está hablando de variables, me está hablando de uno de los valores de la variable. ¿Ok? Igual, mujeres, variable sexo. No viene la variable ahí, viene un valor de la variable. Gente de más edad. No viene la variable, viene una relación a las variables. Parecería que las personas devotas y religiosas tuvieron mejores probabilidades de salvarse. Otro supuesto. Oye, le pidió a Dios y se salvó. Parecería que las personas que viajaban con otras personas corrieron más riesgo de morir por andar buscando a alguien más. Si vimos la película, el que era el novio de la protagonista, se pudo haber salvado claramente, pero por andarla buscando, pues terminó muerto. Pues suponemos que eso pasó. Seguramente se cumplió alguna superstición en el Titanic, por ejemplo, que se haya quebrado un espejo o que alguien haya tocado un cuchillo que se cayó al suelo, lo que provocó la mala suerte que hundió al barco. Y tú dices, oye, es que eso ya está muy descabellado. Es que los supuestos así son. Puedes decir lo que quieras. Tú recopila todos los supuestos, por más locos que estén, porque pueden esconder cosas interesantes. Ahora, ya que vimos eso de los supuestos, vamos a entender que hay dos tipos de análisis. Hay análisis de tipo discovery y análisis de tipo basado en objetivos. El discovery lo que hace es que no tiene un objetivo en particular y eso lo que provoca, perdón, y eso lo que provoca es que pues yo simplemente haga un análisis de datos, un análisis numérico estadístico así abierto, porque no tengo algo que perseguir. Mientras que un análisis basado en objetivos persigue un objetivo particular y parte de incógnitas específicas. Eso es lo primero que tenemos que revelar. Declaración del objetivo de análisis. Esta es la parte del proceso donde se redacta con todo cuidado una declaración que muestra la interacción de las variables que participan, los fines que se persiguen y el contexto. El objetivo varía obviamente dependiendo del tipo de análisis que se trate. ¿Qué debemos encontrar en un buen objetivo? Pues que de alguna manera señale un poco las fuentes, que señale el tipo de técnica o análisis que vamos a hacer, que se delimite el alcance del estudio y que se enumeren variables y posibles relaciones entre ellas. Fíjense, aquí tenemos dos variaciones de cómo sería el objetivo, dependiendo si el análisis es de discovery o el análisis es orientado a objetivo. En análisis de descubrimiento diría, considerando la información histórica contenida en la enciclopedia británica relativa a personas que iban en el Titanic y la suerte que tuvieron, queremos hacer un análisis exploratorio histórico que nos permita saber los parámetros estadísticos, la existencia de datos atípicos y faltantes, distribución de frecuencias, bla, bla, bla. ¿Se fijan? Como no hay nada específico, es como no tenemos objetivo, pues buscamos todo lo que estadísticamente se puede. Mientras que el análisis basado en objetivo menciona lo mismo de las fuentes, pero dice, queremos hacer un análisis exploratorio histórico que nos permita saber cómo afectaron a la sobrevivencia de las personas aspectos como la clase de pasajero, el sexo, el rango de edad, religión y si la persona viajaba sola o acompañada. Aquí en este punto yo ya tengo un súper indicio de qué es lo que estoy buscando, qué variables son las que tienen que entrar en juego, cuáles no me interesan. Y ahí empiezo yo a delimitar mi objetivo de manera bastante clara. Es muy importante, tú dices, oye Felipe, ¿y a poco vamos a sujetar todo nuestro trabajo de análisis en un objetivo? La verdad es que van a ser un montón de objetivos. Necesitas crear un objetivo macro y luego poner objetivo. Primero está el tema. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de costumbres de los consumidores. ¿Qué costumbres tienen? Ah, bueno. Entonces planteo varios objetivos generales. Oye,
qué tiene que ver el nivel de ingresos, qué tiene que ver con la edad, qué tiene que ver con las creencias. Empiezo a hacer objetivos generales y luego bajo a objetivos particulares que van contestando los objetivos generales. Al final yo hago una jerarquía de objetivos en donde planteo todo y donde empiezo a dimensionar qué esfuerzo me va a tomar aclarar cada uno de los objetivos, qué variables necesito, etcétera. Pero necesito hacer esa jerarquía, sobre todo para saber que nada se sale de tema. No estar dedicando esfuerzos a cosas que realmente no fueron establecidas como un propósito de los trabajos de analítica. Redactar el objetivo de análisis de caso en el Lab 3. Fíjense cómo aquí hago esto. Dice, considerando la información histórica contenida en la Enciclopedia Británica, esto es lo que ya vimos anteriormente. Se quiere hacer un análisis exploratorio histórico muestral que nos permita saber cómo afectar. Fíjense, histórico muestral. Esto ya influye porque me va a decir que no quiero trabajar con todos los datos. Quiero trabajar con una muestra estadística. Como no me está especificando qué tipo de muestra estadística quiere, yo asumo que es una muestra aleatoria simple. Nada más. ¿Por qué? Porque no me está diciendo que sea segmentada de alguna manera. Que nos permite saber cómo afectaron la sobrevivencia de las personas, aspectos como la clase, sexo, rango de edad, religión y si la persona viajaba sola o acompañada. ¿Por qué es buena esta declaratoria? Porque se hace referencia a que se trabajará con información ya existente, se hace referencia a que es un análisis exploratorio, lo que quiere decir que se centrará en técnicas estadísticas descriptiva, se hace referencia a que es un análisis histórico, por lo cual sí usa información del pasado, que no va a estarse actualizando de continuo. Hace referencia a que es un análisis muestral, quiere decir que voy a trabajar con la muestra, no con todo. Se señala una o más variables dependientes y se señala una o más variables independientes, ¿sí? Aquí en este caso la sobrevivencia es la variable dependiente y las independientes son la clase pasajero, sexo, rango, edad. ¿Por qué? Pues porque aquí lo que me interesa es saber cómo todas estas variables tuvieron que ver o afectaron o determinaron a esto. Entonces, como esta variable sobrevivencia es la que estoy determinando de qué manera se afectó con estas otras, pues yo asumo que sobrevivencia es la variable dependiente y la clase pasajero, sexo, rango de edad son las independientes. Muchas veces la lógica me dice cuál es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, oye, yo puedo querer saber cómo el sexo de la persona determinó a la sobrevivencia. Eso no se me hace raro saber, oye, ¿el sexo de la persona determinó la sobrevivencia? Es una pregunta totalmente legítima que puedo hacer. Pero fíjense cómo cambiarla es un despropósito. Oye, yo quiero saber cómo la sobrevivencia de las personas determinó el sexo de las personas. ¿No creo que es un disparate eso? Pues eso sí, no tiene sentido. Pues a veces la relación entre variables es muy evidente. Y luego aquí tenemos la hipótesis, pues ¿qué es una hipótesis? Pues es la explicación tentativa o propuesta sobre un fenómeno o problema observado que se formula a partir de una pregunta o una observación. Es decir, yo agarro los supuestos, me pongo a identificar o traducir variables y luego hago hipótesis, ¿ok? Y son afirmaciones o proposiciones que se basan con conocimiento que yo también voy teniendo. Entonces, el desarrollo de la hipótesis, ¿qué sería? Pues es la parte del proceso donde tomo los supuestos e intereses del análisis y traduzco los supuestos a hipótesis, que era lo que ya les decía. Las hipótesis, pues generalmente van a declarar la relación entre variables o valores, declarar la validez de valores de referencia, es decir, oye, voy a subir de este nivel, bajar de este nivel, voy a mantener este nivel. Deben ser específicos, verificables, puedo rechazarlos y tienen coherencia con todo lo demás, ¿no?
De repente hay hipótesis que tú dices, oye, es que esa hipótesis no tiene ningún fundamento con lo que se conoce de eso, ¿no? Hay muchas relaciones apócrifas entre variables que tú dices, oye, ¿por qué? Hay un dicho que dice que una golondrina no hace verano, pues el típica hipótesis en donde una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? Vamos a ver la redactar hipótesis, ¿cómo está? Más para terminar. Fíjense cómo aquí dice, en este lab se analiza el objetivo de análisis de datos y a partir de ahí se generan hipótesis. El objetivo ya lo sabemos, que está aquí, ¿sí? Fíjense, identificamos las variables. Aquí yo pongo sobrevivencia de las personas. Todas las variables están en azul. Está la variable sobrevivencia de las personas, está clase de pasajeros, sexo, rango, edad, religión y si está acompañada o no. Fíjense, elaborar hipótesis. Cada supuesto se infiere variables. Fíjense, aquí tengo cómo pusimos este supuesto. Dice, parecería que la gente que viajaba en primera clase tuvo más acceso a los botes salvavidas, por tanto sobrevivieron. Ese es el supuesto. Pero fíjense cómo sería la hipótesis. La clase en la que viajaba el pasajero sí tuvo que ver con la probabilidad de sobrevivencia. Creemos que a mayor clase, más probabilidad. ¿Se fijan cómo nada más traduje del supuesto con valores a variables? Y luego, parecería que las mujeres se salvaron más que los hombres. Lo traduzco a variables en la hipótesis 2. El sexo del pasajero sí tuvo que ver con la probabilidad de sobrevivencia. Creemos que las mujeres se salvaron más que los hombres. Y así nos vamos con todas. Parecería que la gente de más edad tenía más probabilidad. La edad del pasajero sí tuvo que ver con la probabilidad de sobrevivencia. Parecería que las personas devotas y religiosas tuvieron mejores probabilidades. La religión tuvo que ver. Parecería que las personas que viajaban con otras personas corrieron más riesgo de morir. Aquí pongo el número de acompañantes y aquí simplemente hice una traducción. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con los supuestos. Y luego hay que hacer un análisis de coherencia de hipótesis, que es la parte del proceso donde se analiza si las hipótesis son coherentes con la declaratoria del objetivo de análisis. En caso de incongruencias, hay que modificar el objetivo de análisis o bien modificar y eliminar las hipótesis. Fíjense bien cómo está esto. Aquí yo identifico las variables objetivo, es decir, analizo mi objetivo de investigación, identifico variables, ¿sí? Y luego, esas variables que identifico son estas, imagínense, que yo identifico las variables X, Y, Z y P en el objetivo. Y luego volteo a ver todas las hipótesis, que acuérdense que las hipótesis están basadas en supuestos. Súper importante, los supuestos son ajenos a si se tenía información o no. No sabemos si tenemos la información o no. Eso es lo que se cree. Todavía ni siquiera entramos al análisis de si tenemos datos suficientes o no para responder las hipótesis. No hemos entrado todavía a eso. Hemos entrado nada más al tema de identifica variables porque después, cuando identifiquemos las variables, vamos a ir a revisar si tenemos datos o no suficientes para poderlas responder. Fíjense lo que pasa acá. Aquí tenemos las variables de las hipótesis y nos topamos con que las variables de las hipótesis X está en el objetivo, hipótesis sí hay. Y, Z está en el objetivo, pero no en hipótesis. W está en hipótesis, pero no en objetivo. P y Q. A fin de cuentas, yo lo que voy a hacer es que, o una de dos, si yo veo una variable en la hipótesis, por ejemplo aquí W, veo yo a W que no está en el objetivo, tengo de dos. O agrego de alguna manera W al objetivo, o bien quito la hipótesis que contiene W. Tengo que hacer algo. O se ajustan las hipótesis o se ajusta el objetivo. Entonces, ahí es importante hacer eso. Y finalmente, yo me quedo con las variables coincidentes y con esas empiezo a trabajar. ¿Ok? Revisar la coherencia de hipótesis. En la 5, ahí nada más vemos, por ejemplo, en la hipótesis 5, es más amplio y detallada que el objetivo de análisis, mientras que el objetivo es saber si la persona viajaba o no acompañada. Eso es lo que dice el objetivo. La hipótesis profundiza en el número de acompañantes. Ahí se ajusta. La hipótesis 6 no es coherente. El objetivo no habla de supersticiones.
Entonces, digo, ¿sabes qué? Esa hipótesis quítala. Fíjense cómo en la hipótesis 5 decía el número de acompañantes, ahora le cambio a el hecho de que la persona viajara sola o acompañada. Voy a transformar eso de con cuántas personas viajaba por si viajaba sola o acompañada nada más. Y la hipótesis 6 se va, porque no tenemos información de las supersticiones de las que hablan. Fíjense, si quisiéramos comprobar si pasó una superstición o no que causó el hundimiento del Titanic, primero deberíamos haber llevado un registro de supersticiones que sucedían en el Titanic. Claro que no hay un registro de eso. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para meter esa variable en ese análisis? No hay manera. Por eso se quita. ¿Ok? Eso es lo que vamos a terminar haciendo. Luego tenemos la enumeración de fuentes. Ahí es la parte en donde nosotros, ya que identificamos las variables que son coincidentes entre hipótesis y objetivo y que ya tenemos más o menos qué variables son las que sí vamos a entrar al estudio, entonces empezamos a revisar dónde están los datos a grandes rasgos. Y ahí defino qué información es en la fuente, qué permisos ocupamos, con qué frecuencia necesitamos los datos, diario, semanal, mensual, y la sincronía de fuentes. Es decir, la sincronía de fuentes tiene que ver en que tenga más o menos la misma periodicidad entre variables. Fíjense, aquí está muy breve esto, lo muestro rápido. Aquí en este Lab 6 se documenta la fuente de datos. Nombre corto, Titanic, formato CSV, nombre físico, este es el nombre del archivo, dónde está, en data, en GitHub, dirección no aplica, última actualización, versión final, quién es el responsable de la base de datos, permisos requeridos. Aquí lo pondría. Obviamente es más complejo cuando es una base de datos de un sistema, etcétera. Hay más información. Tú pones, ¿cuáles son los campos que debes poner? Todos los que se necesiten para tener claro dónde está la fuente y cómo accedemos a ella y qué tan actualizada está. Y luego, la identificación de variables pues, es el proceso donde se analiza el objetivo del análisis y las hipótesis y se enumeran las variables. Ahí vemos cuáles son las dependientes y las independientes. Y aquí tenemos nosotros el Lab 7. Tenemos que las variables que se identifican en el objetivo son sobrevivencia, clase de pasajero, sexo, rango de edad, religión y acompañante. Y en cuanto a las variables dependientes e independientes, sabemos que sobrevivencia es la variable dependiente porque es la que tratamos de saber cómo quedó determinada en función a estas otras que están aquí. Y ya, vale mucho la pena tenerlas separadas. Fíjense, tenemos una variable dependiente y 5 independientes. ¿Sí? Esto es bien importante. En este momento no sabemos aún si los datos están disponibles. ¿Ok? Eso lo vamos a saber después. A lo mejor después vamos a tener que modificar nuestro objetivo si ni siquiera tenemos datos para solventarlo, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Y ya se termina este tema. Vamos a marcar como terminado este tema y vámonos al quiz. Está el quiz ya final. Vamos a contestarlo para terminar la sesión de hoy. Y a lo mejor algunos de ustedes digan, no, hombre, es que yo lo que quería era ver Python. Bueno, en la próxima sesión nos vamos a meter ya directo a Python. Son un montón de ejercicios que nos faltan y todos ya van a ser de programación. No se me desesperen, les decía en la mañana, porque en este momento teníamos que ver todo lo que tenía que ver con el marco teórico, que para mí es muy importante que lo sepas hacer. Si quieres hacer realmente algún trabajo de analítica, ya lo de Python, honestamente, se hace fácil. Todo lo que estuvimos viendo el día de hoy no es tan sencillo. Es lo complejo del proceso. Bueno, vamos a realizar el test, por favor. Acuérdense, ustedes responden. La analítica de datos, ahí vamos a ver qué de las sentencias está más asociada. La analítica de datos trabaja con datos existentes. Perdón. Ahí voy a ponerle un poquito más grande y voy a
Perdón. La analítica de datos trabaja con datos existentes, trabaja con datos existentes e inferidos, solo admite representación gráfica o permite hacer inferencias y pronósticos. ¿Ustedes qué me dicen? No sé si es la A o la B, me se generó duda. Pensaría que es la B. Igual me iría por la B. ¿Seguros? Acuérdense que aquí esto que está aquí, requeriría que nos metiéramos en estadística inferencial. Sí, tienes razón, sería la A entonces. Porque sería meternos con estadística inferencial, con regresiones y cosas así que no entran en analítica. Entonces, lo que sí sabemos es que trabaja con datos existentes, no con datos que no tenemos. Número 2, las técnicas de visualización en la analítica tienen que ver con qué elemento de la información, con que sea un conjunto de datos, con la cantidad y forma, con que aumente el conocimiento, reduzca la incertidumbre o con su carácter circunstancial. La B, aquí es visualización, tiene que ver con cantidad y forma. Pregunta número 3. Si eres un programador o programadora que quiere probar el desempeño de un programa que integra datos y que está en fase beta antes de liberarlo, ¿en qué ambiente se recomienda que trabajes? ¿Ambiente de producción, ambiente de desarrollo, ambiente preproductivo o el ambiente de analítica? Yo diría que C. El ambiente preproductivo. ¿Por qué razón? Fíjense, si estamos probando el desempeño de un programa, imagínense que es un query bien intenso, pues definitivamente lo que sabemos que en producción no lo podemos correr. Eso lo sabemos, ¿verdad? Sabemos que en ambiente de desarrollo no tiene caso correrlo porque en ambiente de desarrollo quizá tenemos una base de datos happy path, una base de datos en donde todo está, aparte que es una base de datos bien pequeña, todo está hecho a modo, entonces para probar performance no me sirve. En ambiente de analítica, recordemos que tanto en ambiente de producción como en ambiente de analítica ya trabajo con datos reales, porque realmente estoy trabajando con datos reales. Que no se considere productivo la base de datos de analítica es porque no afecta realmente a la producción si se cae la base de datos de analítica. Afecta a la información, pero no la operación. Sin embargo, también no olvidemos que es un ambiente real sobre el cual está trabajando la gente. Entonces, hacerlo en ambiente de analítica no es recomendable porque le puedes pegar a todo su sistema de dashboard que tengas. Efectivamente, el ambiente preproductivo pues es el más indicado. Número 4. Es el destino de analítica que está asociado al concepto de desnormalización. Data warehouse, base de datos no estructuradas, máster de datos. ¿Cuál? Máster de datos. El máster de datos. De hecho, el máster de datos se trata de una desnormalización completa de todo, ¿no? Vicio del modelo relacional que se presenta cuando en una relación entre tablas se elimina el registro de coincidencia en la tabla fuerte, siendo que tiene registros relacionados en la tabla débil. Falta de integridad referencial. Sí, esa creo que ya hasta la habíamos visto, ¿no? Sí, venía en el anterior quiz. ¿Sí, da? ¿En qué fase del modelo ETL entra el análisis semántico? Extract, transform o load. En transform. Fíjense, el análisis semántico, ¿a qué me lleva? A entender de qué estoy hablando, ¿verdad? A entender qué es lo que estoy pretendiendo con el análisis. ¿Cierto? Sí, sí. Una vez que entiendo que Es cuando ya se puede hacer la extracción.
es cuando ya, acuérdense que lo que les decía que la fase, es que realmente no pertenece tal cual a extract, pero sí es como un prerequisito, ¿cierto? Sí, es correcto. Bueno. Y última, esta frase, ¿es necesario comprobar por qué los perros son más emocionales que los gatos? ¿Qué es esto? ¿Es un supuesto, un objetivo, una hipótesis? Pues, Yo diría que es ¿Sí? pues por la redacción yo había pensado que sería un objetivo, ¿no? Comprobar que los perros son más emocionales que los gatos. Esa es la jiribilla de la pregunta, porque tú Ajá. dices, oye, pues es que como dice comprobar que, fíjate, el hecho de que le pusiera necesario comprobar podría llevarte hacia hipótesis, pero luego decir, ¿por qué los perros son más emocionales? Ah, pues entonces es que tengo que comprobar que el objetivo. Pero realmente no es una hipótesis porque no está expresada en términos de variables, para empezar. Entonces, hipótesis ya la tachamos, porque no está expresada en términos de variables, ¿cierto? Objetivo tampoco puede ser porque no me está diciendo, acuérdense que había una lista de sugerencias de qué debe tener un objetivo, es decir, debe hacer referencia de dónde se van a tomar de dónde se van a tomar los datos, hacía referencia de qué tipo de estudio estamos haciendo, hace referencia a las variables, de preferencia a la relación que hay entre las variables, qué es lo que necesito comprobar, y nada de eso está ahí, ¿sí? Pero aquí, aunque la redacción puede ser engañosa, pues realmente el supuesto es que habla en términos generales de algo que alguien cree, que lo esté planteando como pregunta es otra cosa, pero realmente se fijan que no tiene toda la estructura que debe tener un objetivo. ¿Sí? Sí, es Entonces le ponemos ahí supuesto y vamos a darle finalizar test y pues ya está este otro test. Y con esto, pues ya nosotros, fíjense cómo llegamos al 100% de lo que nos habíamos propuesto para el día de hoy. Y ya en la próxima sesión, ya si no tienen por ahí su cuenta de Google y Google Colab no la traen muy fuerte, traten, si no hicieron el ejercicio conmigo de hacer la prueba de la libreta y que funcionara y que corriera, háganla con calma entre semana. Y pues les agradezco mucho su atención el día de hoy. Me dio gusto que estuvieran aquí conmigo y pues damos por concluida esta sesión. Terminando de descargar la grabación, inmediatamente yo la subo aquí a este folder de Live Sessions. Ahí va a estar para que la puedan ver, revivir cuando quieran entre semanas. ¿Les parece? bien. Muchas Bueno, gracias, Felipe. cuídense mucho. Les mando un saludo. gracias. Bye, bye. Luego. Muchas gracias. Bye. Bye.